Hermanos, que el Señor os dé la paz en este domingo en que en el Evangelio de San Marcos continúa enseñando a sus discípulos, enseñándonos a nosotros. En este domingo el Evangelio de San Marcos tiene dos partes muy claras. En la primera parte vemos al discípulo, al apóstol Juan, San Juan, que le dice que han visto a uno que actúa en su nombre, pero se lo quieren impedir porque no es de los nuestros. Es decir, San Juan, a quien tanta devoción tenemos, que era uno de los discípulos, apóstoles de Jesús. Ya sabéis que los apóstoles, aunque los pintan siempre como gente mayor, eran unos jóvenes, eran un grupo de jóvenes discípulos, estaban como en la enseñanza. Bueno, pues este San Juan era un sectario y además un fanático. Hay un lugar en el Evangelio que todos recordamos, que pasando por Samaria, como no lo recibieron los samaritanos, le dice este mismo Juan al Señor: ¿quieres que hagamos llover lluvia del fuego que queme sus casas y acabe con ellos? Y el Señor le reprendió. Así que este joven Juan, que después se convirtió, después ya no fue así, pero al principio él era eso, un fanático, un sectario, un joven pues lleno de fuego, y que le decía al Señor que bueno, que los que no son de los nuestros, pues con esos nada, con esos no hay que tener nada, esos fuera. El sectarismo es una enfermedad espiritual. Y el fanatismo igual, claro, que suelen ir juntas, sectarismo y fanatismo. Y esta enfermedad espiritual no es cristiana. El Señor no hizo eso. No excluye a nadie, no discrimina a nadie, no echa fuera a nadie. Esto no es del Señor. Y por lo tanto nosotros, los discípulos de Cristo, los cristianos, tampoco. Así que hay que tener mucho cuidado de no caer en esas actitudes, porque hay mucho sectarismo, lo ha habido siempre en la historia y en la Iglesia y en el mundo, en la sociedad actual. Hay mucho sectarismo ideológico. Los que no piensan como yo, los que no son de mis ideas, a esos ni agua. Ese sectarismo es pues anticristiano, eso no es el cristianismo. Así que hemos de vivir como cristianos con esa tolerancia, esa apertura hacia los demás, aunque no piensen como yo, aunque no crean como yo, aunque no sean como yo. Porque el Señor está, además el Señor le dice una cosa, dice: el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Hay muchas personas que están lejos de la Iglesia, que están lejos del cristianismo, porque no lo conocen. Decía un texto muy antiguo, se llama el papiro Oxirrinco, es del siglo III. Bueno, pues decía en ese texto tan antiguo, decía: muchos que hoy están lejos, mañana estarán cerca. Porque Dios actúa en el corazón de muchas personas. Por eso pone el ejemplo: el que os dé un vaso de agua porque sois cristianos, no quedará sin recompensa. Bien, esta es la primera enseñanza del Señor para nosotros. Y la segunda enseñanza parece un poco contradictorio con esto, porque es cuando dice
que si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Esto parece un poco como extremista. Y efectivamente lo es. Nuestro Señor era un maestro. Y los maestros tienen lo que llamamos hoy recursos didácticos, pedagogía. Y una de las cosas que hacía el Señor, que la hizo varias veces, es la exageración, lo que llamamos la hipérbole, una cosa exagerada. ¿Por qué? Porque quiere llamar la atención de sus discípulos de que esto es muy importante. Así que atentos. ¿Qué quiere decirnos el Señor cuando nos dice: al que escandalice a uno de los pequeños, más le vale que le aten una muela de molino al cuello y lo echen al mar? El escándalo es muy importante, hace mucho daño a la Iglesia, lo sabemos, escándalos ha habido siempre. Y ahora hay escándalos. El escándalo daña profundamente a la Iglesia. Pero yo creo que esto no es lo peor. Lo peor es que daña a las personas, a las que se escandaliza con nuestros pecados. Esta sí que es una enfermedad, Esta sí que es una enfermedad porque en el fondo muchas veces el escándalo viene de que estamos en pecados porque nos parece que todo el mundo es así y que, bueno, pues que va a pasar desapercibido el ser como todo el mundo. Y después, ¿qué ocurre? Que ese mundo te condena. Porque en realidad espera de nosotros otra cosa. ¿Y qué es lo que espera? Que seamos como Jesucristo, que tengamos sus sentimientos, sus actitudes, sus obras. El que es cristiano debe vivir como Él vivió. Y esto es lo que nos quiere decir cuando habla de eso de sácatelo y córtatelo. No hay que tomarlo al pie de la letra. Hubo uno que lo hizo en la antigüedad, un padre de la Iglesia, pues lo tomó al pie de la letra. ¿Y qué hizo la Iglesia? Los comulgó. Dijo: no, hombre, no es así. Pero sí que es muy importante. Sí que nos tenemos que tomar muy en serio la vida evangélica. Hoy el Señor nos enseña este domingo a que tengamos esta actitud fraterna, abierta, que no seamos sectarios, intolerantes, excluyentes, que no andemos juzgando a los demás, porque la Iglesia, aunque hayamos dicho esto, la Iglesia no es de gente perfecta, ni menos aún pluscuamperfecta, que el Señor ha venido a llamar a los pecadores. Por eso la Iglesia es el lugar que Dios ha preparado para los pecadores y los pobres y los débiles. El que se crea que ya está en la perfección, que eso es un fariseísmo, otra enfermedad espiritual, y por eso se juzga a los demás, pues no está en lo que el Señor nos ha enseñado. Recojamos esta enseñanza y vivámosla, queriendo ser cristianos, vivir el Evangelio, ser como Él, como Jesús.